Y pasaríamos a la última de ellas, que es una solicitud de comparecencia relativa a la igualdad de género en la información deportiva de la RTVA. Es a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Y, en primer lugar, pues tiene la palabra el señor Durán. Muchas gracias. Tengo que decir antes de nada que el pasado mes de septiembre le di en esta comisión un amplio informe sobre la presencia del deporte femenino en Canal Sur a una pregunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En él relacionaba una larga lista de deportistas mujeres que han pasado por los programas específicamente deportivos y de presencia en los espacios informativos diarios. Solo en tele, dije hace un mes, hemos registrado en lo que va de año más de 300 noticias deportivas protagonizadas por mujeres en golf, tenis, atletismo, balonmano, duatlón, triatlón, halterofilia, fútbol, Juegos Olímpicos, gimnasia, piragüismo, etcétera, etcétera. La importancia del deporte femenino se puede ver en la cobertura que le damos a diario y ha sido reconocida por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Canal Sur es la cadena que más ha avanzado en la presencia de informaciones referidas al deporte practicado por mujeres, aunque la propia realidad descompensada de la sociedad complica este objetivo paritario. En Canal Sur, en general, es paritaria la presencia de editores y editoras, presentadores y presentadoras. En las tertulias se aplica la perspectiva de género para garantizar que existe la presencia de la voz cualificada de las mujeres. Le pongo dos ejemplos concretos. En el informativo de la noche de Canal Sur Radio, Hora Sur, la tertulia está compuesta solo por mujeres. De los 4 tramos informativos de la cadena, 3 son editados y presentados por mujeres, 3 de 4. El comité de dirección de la RTVA está compuesto por el mismo número de hombres que de mujeres, y podría seguir así con muchos más detalles. Pero incluir, por ejemplo, el criterio de paridad en la información deportiva no siempre nos es posible, como no lo es en otros muchos sectores. Si me lo dijera, por ejemplo, de la sección de economía y no de la deportiva, pues tendría que decirle lo mismo. Nosotros podemos hacer una discriminación positiva, pero el resultado de esta discriminación positiva a lo mejor nunca es una presencia paritaria. ¿Por qué? Pues porque, nos guste o no, el deporte masculino genera más practicantes, más actualidad, más seguimiento que el femenino, y hay muchos más redactores hombres que mujeres. No obstante, ya le digo que se procura siempre aplicar este criterio, aunque a veces no es posible. En cuanto a incorporar la perspectiva de género en el libro de estilo, lo cierto es que tenemos previsto elaborar un nuevo libro de estilo, y esta proposición o esta parte de la proposición no de ley la tendremos en cuenta, tenga usted la seguridad, a la hora de la elaboración de ese libro de estilo. Ahora, eso no significa que no estemos en permanente renovación sobre este asunto, porque lo hacemos a través de documentos elaborados por la propia redacción, como el Manual de Tratamiento de la Violencia de Género, y otras instrucciones como el respeto a las guías del lenguaje no sexista, con los que la redacción tiene asumido el respeto a los criterios de igualdad. En cuanto a los planes de formación en materia de género, ya dije aquí en la última comisión que la perspectiva la hemos incluido no para el deporte, para toda la RTVA. Está contemplada en nuestro plan de igualdad y a través del convenio suscrito con el Instituto de la Mujer. Lo de promover una estrategia para los medios de titularidad pública, en este sentido solo le puedo decir que yo solo respondo por el mío, y bastante tengo, pero no puedo responder de los otros. Quiero decir que usted comprenderá que ni yo ni nadie en Canal Sur tenemos la más mínima competencia para hacer planes de ningún tipo para otros medios de comunicación. En todos nuestros contenidos intentamos cumplir lo que he dicho antes, y me gustaría recordar que tenemos en antena, en Canal Sur Radio, un programa pionero en su momento en el deporte femenino que se llama La Jugada a por Todas. Por último, sobre la declaración de Brighton, estamos en ello. Pero miren, a día de hoy no sabemos si podemos adscribirnos, porque hemos visto que solo pertenecen federaciones y organizaciones deportivas. No sé si es que se dirige solo a ella, pero solo aparecen estas instituciones como signatarias. No hemos detectado ningún medio de comunicación en esta declaración. En definitiva, en este terreno estamos avanzando,
Creo, sinceramente, lo digo sin empacho, que avanzamos más rápida y efectivamente que el resto de los medios de comunicación que nos rodean, pero es verdad que a veces se choca uno con la realidad y, por lo tanto, debo decir y digo que siempre es posible mejorar y que en ello siempre nos encontrará esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, tiene la palabra su señoría, el señor Moscoso. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por su respuesta, señor Durán, aunque también le manifiesto que no me resulta satisfactoria, porque básicamente, resumiendo su intervención, usted ha dicho ya se hace, otras cosas no hacen falta, algunas cosas no son necesarias, otras quizás la haremos y otras, bueno, no vemos que haya organizaciones de la misma naturaleza incorporadas o integradas en ellas, como la declaración de Brighton. En realidad, esta comparecencia se solicitaba para tratar de, bueno, pues controlar el cumplimiento de la proposición no de ley relativa a la igualdad de género en la información deportiva de RTVA, y que fue aprobada por unanimidad en esta comisión, y dicho sea de paso, aprobada, presentada por mi grupo también y aprobada como resolución de la Carta de Servicio de la RTVA, y por si no hubiera quedado claro, también la presentamos en el debate de la autonomía en forma de propuesta de resolución y también fue aprobada por este Pleno y por este Parlamento. Por lo tanto, creo que el mandato, si por mor, por respeto a la soberanía del pueblo andaluz y de este Parlamento, el mandato está claro. Yo entiendo que usted ha hecho un listado de argumentaciones con las cuales alude a que, como decía, ya se hace, no hace falta, otras cosas quizás la haremos, pero aquí hay un mandato del Parlamento. Pero además del mandato de este Parlamento, que se ha aprobado en 3 ocasiones, como digo, hay un órgano tan respetable como este ente, que es el Consejo Audiovisual de Andalucía, que en su sendo estudio periódico, desde luego, las evidencias no coinciden con el análisis que usted está haciendo aquí. Nosotros hemos de tenerle un gran respeto al ente público de RTVA, pero también hemos de tenerle el máximo respeto al Consejo Audiovisual de Andalucía. Y en su último informe, pues lo que alude es que la práctica deportiva que tiene lugar en relación a la perspectiva femenina en el ente público supone el 31% de las personas, supone la noticia de deporte femenino, pues no alcanza el 10% de las noticias. Que por cada minuto dedicado al deporte femenino en televisión se emiten 19 minutos de deporte masculino. Que los datos en tiempo de voz de la noticia deportiva de RTVA se quedan en el 4,5% de voces femeninas. 4,5%, frente al 95% de voces masculinas. Y llama la atención la escasa o nula progresión de la presencia de la mujer en la noticia deportiva desde 2009, cuando representaron el 1,9% de todos los deportistas entrevistados, y que 6 años después se ha elevado de forma insignificante hasta el 4,5% del total. De mantenerse este ritmo, decía la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, sería necesario más de 100 años para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en la información deportiva de la televisión pública andaluza. A lo que habría que añadir que nuestras deportistas sufren todo tipo de menoscabo en el tratamiento de la información deportiva, ya que a las mujeres deportistas se las califica por su estado civil, su edad y su belleza, mientras que a los hombres deportistas se les califica por sus atributos físicos y adjetivos de grandiosidad. Mire, la invisibilidad informativa del deporte femenino tiene como consecuencia que las niñas y las mujeres carezcan pues de suficiente referente en el mundo del deporte. Justamente uno de los grandes obstáculos o de los escollos que encuentra el fomento de la práctica del deporte femenino. Y también pues el círculo vicioso del deporte femenino, porque lo que sufren las deportistas es invisibilidad mediática, que conduce a la falta de patrocinadores, y la falta de patrocinadores que conduce a la ausencia de financiación para poder competir.
Con lo cual, resulta gravoso que con todo esto antecedente hasta ahora no haya dicho nada específicamente el libro de estilo de Canal Sur, y fue el motivo por el cual presentamos esa iniciativa a la luz de los datos de los sendos informes periódicos del Consejo Audiovisual de Andalucía, y lógicamente algo está fallando si se dan esos datos. Si se dan esos datos, algo, admitámoslo, tiene que estar fallando. Es cierto que el Consejo Audiovisual de Andalucía no pone la misma atención cuando hablamos de los medios privados, y creo que es de justicia resaltar que la situación de que se pueda padecer en la televisión pública andaluza, desde luego, no es peor que la de los medios privados. A veces el Consejo se ceba mucho con el ente público, pero no con los privados, y para nosotros el problema hay que, digamos, denunciarlo en todos los ámbitos donde tiene lugar, ¿no? Pero el papel del ente público en la consecución de la igualdad real debe ser más activo, ¿no? Dadas sus posibilidades, sus potencialidades, ya que acabar con la igualdad, pues en las informaciones deportivas puede suponer un paso determinante para acabar con el machismo, pues al ser el deporte transmisor principal de valores en nuestra sociedad, es necesariamente catalizador de los cambios para incardinar una sociedad verdaderamente igualitaria, y al contrario, ¿no? Usted ha señalado antes, en la intervención de una de las comparecencias anteriores, algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ha dicho: yo no hago la televisión para mí, la hago para los andaluces. Y yo, claro, no he podido dejar de retener esta frase como sociólogo, como profesor de la universidad pública, como sociólogo, que, bueno, pues a lo que me he dedicado habitualmente es a estudiar, entre otras cosas, la estructura social de Andalucía, el cambio social en Andalucía. Y claro, yo me pregunto, ¿para qué andaluces? Porque la estructura social andaluza es muy variada, ¿no? Hacemos periodismo, transmitimos información desde la televisión pública para un tipo de andaluces o para otro tipo de andaluces. Para los andaluces, ¿qué hay? Porque así lo ponen de manifiesto la senda encuesta de valores sociales. ¿Los andaluces y andaluzas que hay machistas, o para los andaluces y andaluzas progresistas que creen en la equidad, que creen en la igualdad? En fin, me pregunto, a la luz de ese comentario, y esto es una reflexión que, bueno, pues no va más allá de la mera reflexión, ¿no? ¿Quiere decir usted que la sociedad andaluza es machista a la luz de que los datos del Consejo Audiovisual de Andalucía, de que el Consejo Audiovisual de Andalucía pone de manifiesto que la información deportiva que se transmite en el ente público no garantiza la igualdad, no garantiza la igualdad de género, y por eso la información de deporte no representa esa igualdad de género? En fin, me gustaría que me lo aclarase, y la verdad es que le agradecería mucho que me diese alguna razones para tener el convencimiento de que hay posibilidades de mejorar en este terreno en la televisión pública, y de que se pueden poner en marcha a la luz de la soberanía, o sea, lo que representa el Parlamento de Andalucía, la soberanía del pueblo andaluz, y de lo que representa el Consejo Audiovisual de Andalucía, de que hay evidencia y de que hay mandatos que exigen justamente garantizar la igualdad de género en el ente público de Radio Televisión Andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Señor Durán. Muchas gracias. En primer lugar, quería decirle, en relación con el cumplimiento de las proposiciones no de ley que aprueba este Parlamento, que esta dirección tiene la más firme voluntad de cumplir con todas las iniciativas que apruebe el Parlamento, no puede ser de otra manera, sean de obligado cumplimiento o no. Pero nos encontramos a veces con que en estas proposiciones no de ley se proponen cosas que no podemos cumplir, o que son muy difíciles de cumplir. ¿Por qué? Pues a veces tenemos limitaciones legales y otras veces tenemos limitaciones presupuestarias. En otras ocasiones, como esta en la que estamos hablando, el caso de la PNL sobre el género en el deporte, los cambios se han iniciado, lo que pasa es que son lentos. Usted ha dado unos datos del Consejo Audiovisual de Andalucía,
pero no ha dicho que el Consejo Audiovisual de Andalucía ha destacado que Canal Sur es la cadena que más ha progresado en este tipo de actividad. De hecho, nosotros suscribimos un convenio con el Consejo Audiovisual que me parece que tiene ya un par de años de vigencia, si mal no recuerdo, y por lo tanto ahí empieza nuestro interés por cumplir con la paridad en el género de la información deportiva. Ahora, usted como sociólogo creo que lo entenderá. Yo como periodista lo tengo muy claro. El periodista, cuando se enfrenta a las noticias, no solo puede tener la perspectiva de género en las noticias. Es decir, imagínese usted que esto se lo pide usted a los señores de informativos. Tiene que salir el mismo número de hombres que de mujeres en un informativo de información general. Entonces, si tenemos que durante un mes es noticia y muy noticia el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, donde hay una inmensa mayoría de hombres que de mujeres, ¿qué hacemos? No damos las noticias porque están protagonizadas por hombres. Es decir, por eso digo que la finalidad de su propuesta, que es buena, razonable y que yo suscribo y aplaudo, y que yo estoy por la labor de cumplirla. Pero no siempre es fácil hacer este tipo de cosas, porque además de buscar la paridad en la aparición de las deportistas femeninas en los informativos, además de eso, el periodista tiene los criterios periodísticos que aplicar. Y lamentablemente usted tiene que entender, y lo sabe perfectamente, lo sabemos todos, que el deporte en estos momentos en España está muy masculinizado. Hombre, me ha hecho un poco de gracia, la verdad, lo que ha dicho usted de que como nosotros no damos muchas noticias de deportes practicados por las mujeres, estamos influyendo en que las niñas no practiquen el deporte. Mire usted, a Canal Sur la cosa de muchas cosas, pero de que las niñas no practiquen el deporte, nunca. Porque yo creo que es injusto. O sea, mire usted, las niñas, como los niños, tendrán que ser incitados a practicar el deporte en las escuelas, en la enseñanza. ¿Que la televisión puede colaborar? Sí, pero oiga, no descarguemos en la televisión esta responsabilidad, porque yo creo que no es una responsabilidad absolutamente justa. En fin, yo por supuesto que no creo que la sociedad andaluza sea machista, pero tampoco lo sé, porque no me dedico a eso. Pero es que esto no tiene ninguna influencia en lo que estamos hablando. Mire, presencia de la mujer en los programas de deportes. Como le dije el otro día a la señora Albaz, que usted no estaba en esta comisión, tomé como referencia un año desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Río hasta la actualidad, y en la televisión pública andaluza hemos informado de las deportistas andaluzas y sus éxitos, y le puedo poner ejemplos como de la onubense Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en los Juegos de Río, campeona de Europa y del mundo, y hemos informado de la actividad de Carolina Marín en 174 ocasiones. Y usted me podrá decir, pues eso no es ni el 10% de lo que... Sí, bueno, son 174 noticias relacionadas con esta deportista. Estas noticias que se han dado en Buenos Días Andalucía, en Noticias Mediodía, en el N1, en el N2, en Andalucía al Día Deportes, en la portada Deportes... Y, en fin, naturalmente no con la profusión de Carolina Marín, que ha sido premiada en diferentes ámbitos en el último ejercicio como la mejor deportista andaluza del momento, pero en los canales de la televisión de Andalucía hemos hablado también y hemos informado de la actividad de la gimnasta cordobesa Lourdes Moedano, de la gimnasta olímpica granadina Lidia Redondo, de Fátima Gálvez, cordobesa, campeona del mundo de tiro olímpico, de Blanca Manchón, la sevillana, 6 veces campeona del mundo de windsurf, de la mejor árbitra del mundo de rugby, la granadina Alhambra Nievas, de la golfista malagueña Zara Muñoz, de la mejor andaluza del ranking mundial o de la también golfista María Parra, de los progresos de Noemí Jiménez, golfista marbellí, de la alpinista Lina Quesada, de la gimnasta olímpica Ana Pérez, de la piloto cordobesa Andrea Sibaja,
de la promesa malagueña de Superbike Paula Ruiz, de los equipos femeninos que han conseguido hitos relevantes como el Clínica Rincón de Málaga o el IES La Orden de Huelva. En fin, ha habido una cantidad de presencia de mujeres en los programas deportivos extraordinaria. ¿Que es escasa? ¿Que es poca? Estoy de acuerdo con usted que puede ser más. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tiene usted que entender que no se puede forzar a los periodistas a que el primer parámetro a la hora de hacer una información, a la hora de hacer un informativo, sea que por encima de lo que es y no es noticia tenga que haber el mismo número de hombres que de mujeres en un informativo. Yo al menos lo entiendo así. Pero en fin, todo lo que sea progresar en este terreno, como he dicho muchas veces, yo soy el primero que se pone en la fila y coge la pancarta y en ello estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues segundo turno para el señor Moscoso, que tiene la palabra. Muchas gracias. Y gracias, presidente, y gracias, señor Durán, aunque no me convenza, la verdad, no plenamente. Yo no es que no me convenza en su buena voluntad, no me convence, me refiero a los argumentos, pero ya hasta desde el punto de vista académico y profesional. Usted ha señalado que el Consejo Audiovisual ha destacado que el ente público de Radio Televisión Andaluza ha sido el que más ha avanzado en cuestiones de género. Lo que dice el ente público, o sea, lo que dice el Consejo Audiovisual de Andalucía en sus estudios, en este terreno específico de género y deporte, no en cuestiones de género en general, en el enfoque, el planteamiento, en la perspectiva de género que aplique en el ente público en general, no hace ningún tipo de alusión, hace alusiones específicas a lo que ocurre en el ámbito del deporte, del planteamiento del deporte. Y se lo he dicho, que para llegar a una situación que debería ser la razonable, harían falta, al nivel en que se ofrecen informaciones deportivas desde el punto de vista de la equidad de género, harían falta 100 años. Esto es lo que decía en un informe hace 4 años el Consejo Audiovisual de Andalucía. Por lo tanto, yo le planteo, frente a lo que usted ha dicho, lo que dice también en un informe público, que lo puede encontrar, es accesible, el propio Consejo Audiovisual de Andalucía en relación a este asunto. Usted ha dicho que no es fácil aplicar algunas de las cosas que se plantean en las iniciativas parlamentarias que salen de este Parlamento, y nadie ha dicho que tenga que ser fácil. De hecho, si las cosas resultaran fáciles, en este país igual se hubiera acabado ya con la violencia de género y no tendríamos que estar enterrando a nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras madres y a nuestras abuelas, por desgracia. Pero hay que hacer absolutamente todos los esfuerzos que sean posibles, incluso lo imposible, para acabar con determinadas situaciones de discriminación. Y entiendo que cuando alguien ocupa un cargo de responsabilidad, de representación y de toma de decisiones como el que usted está ocupando, no lo ocupa para decir es difícil. Lo ocupa para resolver lo que se le plantea, y en este caso hay un mandato de este Parlamento que no le ha dicho a usted nada sobre si es fácil o sobre si es difícil. Le ha dicho a usted hay que acabar con este problema. Nadie le ha acusado, evidentemente, como responsable del ente público, de que Radio Televisión Andaluza dé lugar a que los niños no practiquen deporte. Eso ha sido en un contexto diferente. Lo que se ha dicho aquí, yo se lo he dicho además como sociólogo, que tengo la suerte además de estudiar estos temas, es que los medios de comunicación son un pilar fundamental de la socialización de los individuos, al igual que lo es la familia, al igual que lo es la escuela. Y yo, por suerte, he hecho muchos estudios comparados, sobre todo con países del norte de Europa, y hace no mucho tiempo he estado en Pekín dando una conferencia sobre deporte y bienestar y calidad de vida entre los niños, donde en el tren de alta velocidad había anuncios, spots publicitarios de la televisión pública de China animando a los niños y a las niñas que hicieran deporte, porque China está padeciendo en este momento graves problemas de sedentarismo y de obesidad, que supone un coste muy importante para la sanidad pública. Y eso es ejemplar.
Y eso no cuesta trabajo, que la televisión pública utilice su espacio para, a través, en este caso, del deporte, transmitir valores y cambios de hábitos y comportamiento sano, o en este caso concreto, para tratar de transformar los valores relacionados con el género y contribuir de esa forma también a garantizar mayor equidad en relación a la información deportiva y de lo que se desprende de ello como pilar fundamental de la socialización en los medios de comunicación, de la reproducción de hábitos deportivos entre las mujeres, pues sería, a mi juicio, no tan difícil, por lo menos, para implementarlo desde el ente público. Bueno, nada más, por replicarle algunas de las argumentaciones que usted había tenido en el turno anterior, como ya me quedo sin posterior, bueno, simplemente transmitirle que no dudo de su buena voluntad, pero sí dudo de las argumentaciones que son cuestionables, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Y a hacer el debate el señor Dul. A ver, yo no consigo ponerle a usted delante del espejo de la realidad de esta profesión. A ver, un periodista se enfrenta con un informativo en el que tiene que reflejar lo que pasa, la realidad. Y esa realidad en el mundo del deporte no es una realidad paritaria. Entonces, se puede influir, se puede hacer una discriminación positiva, se puede tener y se puede hacer empujar las noticias del deporte, de las deportistas, para que formen parte de la realidad, digamos, en un escalón superior al que le correspondiera teniendo en cuenta solo el marco de yo soy periodista y reflejo la realidad. Todo eso se puede hacer. Pero entienda usted que por muy buena voluntad que tengan los periodistas, que además son los responsables de lo informativo, es decir, yo no me puedo meter en lo que los periodistas hacen en lo informativo, porque entonces menuda me organizarían ustedes aquí, ¿no? No lo hago y ya me la organizan. Entonces resulta que el periodista, cuando se enfrenta con un informativo, lo que se enfrenta es con que tiene un espacio para reflejar la realidad de lo que pasa, ¿vale? Y esa realidad de lo que pasa hoy día no es una realidad paritaria. Por lo tanto, debe usted entender y comprender, y en ello estoy tratando de convencerle, de que hacemos lo que se puede. Y que hacemos lo que se puede con nuestra mejor voluntad y con nuestra mejor intención y con la concienciación de los trabajadores de esta casa respecto de este asunto. No tiene usted más que ver en temas de igualdad de género la cantidad de cosas que hace Canal Sur, que algunas de las cuales les he dado aquí, pero son muchísimas más las que hacemos, ¿no? Y las campañas de apoyo a la igualdad, etcétera, etcétera, que hacemos de manera absolutamente permanente. Por lo tanto, ahí es donde yo creo que tenemos que situar justamente la pelota. Y cuando yo digo que el Parlamento a veces, en alguna proposición de ley, aprueba cosas que yo no puedo hacer, y es verdad, una de ellas es esta. Otra de ellas es que ustedes me digan que tiene que haber paridad en los presentadores de los programas de deporte. Oiga, si no hay presentadoras de deporte en la casa y yo no puedo contratar, no puedo hacer que haya paridad de presentadoras de deportes en esta casa, ¿me entiende? Esta es la cuestión que yo le estoy tratando de poner encima de la mesa. Y sobre los hábitos sanitarios de Canal Sur, pues mire, yo puedo hacer todas las campañas que ustedes me pongan encima de la mesa, pero, hombre, hábitos que Canal Sur no promocione los hábitos sanitarios, pues yo creo que somos la única cadena de España que tiene en prime time un programa para que la gente que tiene problemas de obesidad adelgace, y que tenemos un programa como Salud al Día que todos los fines de semana dedica a la promoción de la salud y como parte de la salud al ejercicio físico. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Durán. Terminamos así el segundo punto del orden del día, que eran las solicitudes de comparecencia en comisión.